a Carlos Alberto y voy a decir una pequeñísima semblanza de él. Y bueno, agradecerle de antemano pues el haber aceptado esta invitación. Bien, bueno, pues Carlos Alberto Carvajal Constantine, él es un estudiante de la Facultad de Filosofía también de la UPAE, pero asimismo también es estudiante y ya está por terminar sus estudios de letras inglesas. Además, pues tiene, pues a pesar de su corta edad y juventud, ¿no? tiene, tiene pues ya varias publicaciones, sobre todo pues en temas que correlacionan literatura y filosofía, particularmente pues nosotros tuvimos el gusto de tener una colaboración suya en el libro Leibniz, en la actualidad de Leibniz, que se publicó en la editorial Comares en Granada. Y pues también pues comentarles algo que es muy relevante para nuestra sesión, es que él y yo estamos haciendo una colaboración que es la primera introducción temática a la filosofía bizantina hecha pues en la lengua española, ¿no? No hay otra, hasta por todo lo que sabemos, que hemos investigado, no hay otro proyecto de hacer una introducción a la filosofía en el Bizancio medieval. Perdón, estoy admitiendo a las personas, ¿eh? Si escuchan ese ruidito es porque estoy admitiendo a las personas a la sesión. Entonces, bueno, pues él y yo estamos haciendo esta colaboración, que es la primera contribución a la historia de la filosofía bizantina medieval que se hace en español. Entonces, bueno, pues esta también es una ocasión muy, muy bella que podemos compartir parte de lo que él y yo estamos haciendo en este trabajo. Y bueno, pues nos tiene una sesión muy, muy fascinante. Yo creo que todos vamos a disfrutarla muchísimo porque pues es un tema súper interesante y pues él lo ha preparado de maravilla y pues tenemos pues el gusto de escucharle por una hora y después vamos a dar espacio de 10 a 15 minutos para interactuar con nuestro público, si es que tienen alguna pregunta o comentario. Y bueno, pues les recuerdo que la sesión se está grabando y mientras esté hablando, presentándonos nuestro ponente, pues yo voy a estar gestionando aquí tanto los micrófonos como las cámaras, pero les pediría a todos que por favor apagaran sus cámaras y micrófonos mientras estemos en la presentación y ya después en la sesión de preguntas y respuestas las reactivamos. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Y bueno, pues vamos a disponernos a escuchar a nuestro invitado. Muchísimas gracias, doctor Paniel, por la introducción. Y bueno, vamos a dar inicio. Les voy a compartir una presentación que justamente para hoy, filosofía bizantina, ¿no? Y cuando hablamos de filosofía bizantina, tenemos que hacer varias aclaraciones desde el contexto histórico. Por ahí estoy viendo a los colegas historiadores metidos aquí en la sesión. Me da mucho gusto poderlos tener por acá, pero también en la parte propiamente de la temática filosófica. Entonces vamos a hablar de estas distinciones y ver de qué estamos tratando en particular con el tema de la filosofía bizantina. Entonces, hablemos de su contexto muy particular. Y bueno, claro, el periodo bizantino, ¿no? Y esto es una idea bastante estandarizada en los estudios históricos, ¿no? Que obviamente empieza, digamos, tiene un inicio muy ya con toda una organización política, cultural, intelectual, ¿no? Armada, justamente cuando se transfiere la capital romana a Bizancio. Digo, no que Roma dejara de ser importante, era la capital de
de Occidente, pero cuando en Oriente surge, Bizancio no surge de la nada, ¿no? No hay un vacío cultural, no hay un vacío intelectual. Y obviamente es una época en donde sobre todo debemos de estar conscientes de las controversias que se dan a nivel eclesiástico, a nivel teológico, a nivel cultural, ¿no? Claro, porque empieza a haber un choque de culturas muy fuerte, sobre todo con la expansión bizantina y la caída de Roma en Occidente. Y bueno, normalmente se toma que el periodo intelectual de Bizancio tiene una primera, aquí pongo que tiene su época de oro, pero diremos que es una primera época de oro, ¿no? Que inicia con los padres capadocios, ¿no? San Basilio Magno, San Gregorio de Niza y San Gregorio el Teólogo, que igual lo encuentran en otras referencias como San Gregorio Nacianceno, pero a veces se hace la distinción porque ese era su papá y él era el San Gregorio el Teólogo. Y esto se da en el encuadre de los primeros 7 concilios ecuménicos, en particular los padres capadocios empiezan a tener más influencia, digo, por su misma biografía, hacia el periodo del segundo concilio ecuménico en Constantinopla en 381 y en Éfeso en 431, en el tercer concilio ecuménico, y el séptimo concilio ecuménico, que se da a finales del siglo VIII, ¿no? Y aquí hay digamos, es el periodo que podríamos llamar ecuménico del pensamiento bizantino, ¿no? Particularmente vamos a hablar de San Juan Damasceno hacia el final de este periodo, ¿no? Con un texto muy bonito que se llama La Fuente de la Sabiduría, que es un prolegómeno a su exposición sobre la doctrina ortodoxa y que es completamente un tratado filosófico. Pero vamos a ver que la filosofía bizantina se refiere al periodo de la consolidación del Imperio Bizantino como unidad religiosa, cultural, intelectual y políticamente completamente autónoma. A partir de los concilios focianos, esto es posterior al siglo VIII, ya estamos hablando siglo IX, alrededor de entre los periodos de 840 y 890, hasta obviamente la triste caída en 1453 de la ciudad de Constantinopla, ¿no? Entonces vamos a ubicarnos en estos dos periodos y en particular el periodo del que vamos a tratar en esta charla es del segundo periodo. Un poquito de las razones es que aquí es cuando se consolida un pensamiento propiamente bizantino. En el primer periodo del que hablamos, de los concilios ecuménicos, los padres capadocios, San Máximo el Confesor, es la época, si lo queremos ver en paralelo, de Severino Boecio, de San Agustín, ¿no? Es el pensamiento cristiano ecuménico, porque se está dando dentro del esquema de las definiciones de fe de los concilios ecuménicos. Ya tenemos que irnos a la segunda parte, la parte tardía de Bizancio, ¿no? Lo que tal vez se identificaría ya con la parte más baja de la Edad Media, más cercano hacia el Renacimiento, ¿no? Todo ese periodo, más o menos comprendidos entre el siglo IX y el siglo XV, para ya hablar de una filosofía bizantina. Vamos a ver algunas de las claras distinciones y por qué es importante que distingamos al pensamiento bizantino no nada más como una corriente filosófica más dentro del desarrollo romano, del desarrollo filosófico incluso griego, tiene sus propias características y bueno, aquí vamos a hablar de un poco de ellos. Y debemos notar 2 puntos importantes, a saber, primero, la filosofía y la teología como se desarrollaron a partir de la didascalia alejandrina, ¿no? La famosa escuela catequética de Alejandría, que es el centro intelectual, ¿no? No solamente del mundo occidental, del mundo entero, ¿no? Recordemos que Alejandría está mucho más cerca de Roma, es el patriarcado, por decir así, la sede oriental más cerca de Occidente, y donde a final de cuentas se dan muchas de las controversias que después serían importantes en los concilios ecuménicos. Esta famosa escuela catequética que pues, tenemos a pensadores tan variados como Símaco, Orígenes, Hipatia, San Cirilo de Alejandría, ¿no? Que
se da esta relación por analogía del servicio de la filosofía a la teología, ¿no? Seguramente han escuchado ya la frase, ¿no? Filosofía, teología, anquila, ¿no? Bueno, o anchila, perdón, porque si no el doctor Paniel se enoja conmigo por la pronunciación germánica. Entonces, intentemos pronunciar eclesiásticamente. Esta idea de la filosofía como sierva de la teología, muy única de la didascalia alejandrina y que después permea todo el pensamiento occidental posterior, realmente no se va a dar en el pensamiento bizantino, ¿no? Y esto tiene que ver con la teología, el punto número 2 que menciono, que la teología no es una ciencia descriptiva para los pensadores bizantinos. Al contrario de las sistematizaciones teológicas, ¿no? Que obviamente alcanzan su clímax. Digo, pensémoslo en Alberto Magno, Tomás de Aquino, yo creo que con Tomás de Aquino, ¿no? Obviamente tanto con la Suma contra Gentiles como obviamente la Suma teológica alcanzan su gran, ¿no? Es el gran parangón de la teología como ciencia descriptiva. En Oriente hay se da muy distinto porque no es una ciencia tal cual, es una práctica. En la visión del mundo, en la Weltanschauung, ahí me quise usar la palabra alemana porque es mucho más descriptiva, ¿no? Pero la visión del mundo bizantina, serán dos términos que debemos remarcar para poder entender los problemas principales que abordaron los pensadores de dicha esfera bizantina. Y esta es la distinción entre filosofía y teología que se da en Bizancio, muy distinta de la de Occidente. La primera es el exoten o thiraten filosofía, la ciencia del externo, ¿no? Pero de lo externo vamos a entenderlo como de los sentidos. Esto es la parte puramente filosófica, la lógica, la filosofía de la ciencia. Y la cath y más filosofía y endontis y meteras ablis, o la ciencia de lo interiorizado, de lo from within. No es más de lo interno, sino de aquello que ya se ha interiorizado. Esto nos da un problema importante que atender en el pensamiento de los filósofos bizantinos, y es, de nuevo, que esta dialéctica entre filosofía y teología no se da, al menos no se da igual, ni hay un recurso de la lógica y la epistemología como método de aproximación al conocimiento. No lo es. Vamos a hablar de las aproximaciones noéticas, ¿no? Al conocimiento, sobre todo cuando veamos la parte de los universales. Pero la lógica y la epistemología como los medios para desarrollar un argumento teológico, como tal, no se dan en la esfera de la filosofía bizantina. Vamos a ver cuáles son los temas principales. Esto es muy, muy importante porque muchas veces, y algo que hemos encontrado el doctor Paniel y yo en nuestras investigaciones, en nuestras charlas, es que mucho del trabajo que se hace en filosofía bizantina es o completamente bibliográfico, lo único que se da es una recopilación de fuentes, o bien un trabajo doxográfico en donde la mayoría es comentario. Y sí, una cosa muy interesante de la filosofía bizantina, lo vamos a ver un poquito más adelante y lo vamos a ver también con un ejemplo de una investigación de un servidor, es que es muy difícil despegar la argumentación propia de los filósofos bizantinos de sus comentarios. Entonces, estos temas es muy importante que los tengamos en mente, que sí se dieron de manera original, obviamente a partir de una tradición de estudios clásicos, pero con el cuidado de distinguirlos de lo que era meramente comentario, ¿no? Entonces, mientras que el corpus filosófico griego clásico tuvo gran importancia entre los pensadores bizantinos, dejamos de ver una preocupación por la formación completamente filosófica en la etapa tardía. Tenemos que las escuelas bizantinas, las universidades bizantinas, eran instituciones realmente privadas para los aristócratas, para el clero alto, ni siquiera para todo el clero, para el clero alto, no los obispos, sobre todo los obispos de las sedes importantes, tampoco los obispos vicarios muchas veces tampoco tenían un nivel educativo particularmente alto.
en términos de el quadrivium y el trivium clásicos, que era lo que se siguió en Bizancio hasta bien entrado el siglo XV. Esto se debe a que mientras que San Máximo el Confesor y San Juan Damasceno encontramos tratados filosóficos extensos, los debemos encuadrar en las controversias cristológicas de los siglos VII y VIII, particularmente en el Concilio Laterano de 649, cuyos cánones son redactados por el mismo San Máximo, y el Séptimo Concilio Ecuménico de 787 contra los iconoclastas, ¿no? En donde San Juan Damasceno propone digamos, uno de los primeros conceptos de participación, que vamos a ver lo importante que es esto en el desarrollo filosófico posterior. Ambos santos se sirvieron de grandes recursos filosóficos, tomados particularmente de Aristóteles y de Boecio. Si alguna vez se han aproximado, sobre todo al libro de las divisiones de Boecio, no tanto a su charla con la Dama Filosofía, que es obviamente un libro excelso, pero su libro sobre las divisiones, ¿no? No en la consolación de la filosofía trae algunos temas, pero sobre todo en las divisiones, esto sirve casi de prolegómeno para San Juan Damasceno. Y esto lo hacen completamente para llevar a cabo las disputas contra los monotelitas, que negaban dos actividades naturales en Cristo. Esta es la labor de San Máximo, y de los iconoclastas, que negaban la veneración de los iconos de San Juan Damasceno. Ya en el Imperio Bizantino encontramos 4 ejes temáticos de indagación filosófica, ciertamente cercanos al quadrivium, y que era como les comenté, el modelo educativo para corte y clero. El primer tema es el comentario a la lógica aristotélica, en donde un poco no vamos a entrar tanto en este tema, no porque no sea importante o interesante, sino porque lo que vamos a encontrar son comentarios a los comentarios. Mientras que en Bizancio se preserva buena parte del órgano aristotélico, se retoman muchísimo los comentarios neoplatónicos, sobre todo, por ejemplo, la Isagogué de Porfirio se convierte casi en el libro de texto para la educación superior. Entonces, no hay tanto un tratado original, no hay una aproximación original a la lógica aristotélica, se enseña tal cual. La filosofía natural, la inmortalidad del alma y el favorito de todos, problema metafísico de los universales. Sí, también se dio en Oriente, pero con sus particularidades bizantinas. Una nota, esto aquí lo tengo como una sola oración, pero es un énfasis para mí importantísimo a la hora de aproximarnos a cualquier pensador bizantino. Vamos a ver a 2 o 3 de ellos. Y es que en la tradición patrística, que obviamente están tomando de la tradición patrística, aquí particularmente de San Basilio, y es que toman a Aristóteles y a Platón como complementarios e incluso como unitarios. Al contrario de lo que pasa un poco en la tradición puramente neoplatónica, ¿no? Plotino, obviamente Porfirio, Proclo, ¿no? En sus comentarios, en donde muchas veces se ve una antítesis de Aristóteles a Platón en algunos, y en otros se ve a Aristóteles como mejorando lo que dijo Platón. En el pensamiento bizantino van a ser complementarios. Va a ser tomar a Aristóteles para analizar a Platón en muchos sentidos. No como filósofos completamente independientes, sino les van a dar casi una cualidad de unión en donde los temas de Platón son explicados en Aristóteles. Creo que es una aproximación muy interesante, porque bien podríamos no argumentar que en Occidente toda la historia de la filosofía posterior va a ser casi una dialéctica del choque entre Aristóteles y Platón. Siempre han habido intentos por conmensurarlos, siempre han habido también otros filósofos que piensan que son contrarios. En Bizancio se asumía, era una de las presuposiciones del inicio del pensamiento, es que Aristóteles y Platón son uno y lo mismo, casi. Vamos a ver algunos ejemplos particulares de esto con algunos de los pensadores, y entonces, ya que no nos vamos a adentrar en los temas de lógica, porque como les comento, son más como comentarios, vamos a entrar al tema de la filosofía de la naturaleza, ¿no?
Y aquí debemos hablar de uno de los grandes comentaristas y recopiladores de la filosofía natural de Aristóteles, que es Teodoro de Esmirna. Circa 1050, no sabemos realmente si fue 1050, pero sí tenemos una fecha de fallecimiento hacia el 1112. Y él recopila un libro que se convierte en un libro de texto, que se llama El Epítome, ahí lo menciono, que se convierte en un libro de texto para la educación superior, Bizancio, y toma 4 temas de la física de Aristóteles y los agrupa bajo estas categorías. El primer libro es sobre la naturaleza y los principios naturales y las cosas que se combinan naturalmente. Un poquito está retomando física 4 y física 5 ahí. Sobre las causas y el movimiento, física 2. Sobre el lugar, física 7 y física 8, y sobre el tiempo, y desafortunadamente sobre el tiempo no sabemos, o sea, sabemos que existía, pero no sabemos realmente de qué trataba muchísimo porque se perdió. ¿Okay? Mientras que él es muy conservador, Teodoro, con el tratamiento que le da a los temas de la física, ¿no? Sobre todo física 1 a 8, tiene una diferencia muy interesante entre 3 términos, ¿no? Topos, lugar, diástima, espacio, y perijón o perijón, que él lo toma como contenedor, como aquello en donde está contenido todo, ¿no? Sin embargo, separando la cualidad de movimiento de la definición de topos. Aquí es muy importante porque él pone el topos, no tiene esta cualidad intrínseca de movimiento, ¿no? Y vamos a ver por qué lo hace. Mientras que tiene una argumentación que es muy explicativa, un concepto importante en él es poros, que defteros, enoumeno. Es decir, aquello que es un lugar secundario o que se encuentra apartado y lejos. Es muy importante esta demarcación que hace Teodoro entre estos 3 conceptos y después marcar el espacio lejano, este espacio secundario, este espacio apartado por varias cosas. 1, concibe del tiempo y el espacio no como están unidos en actividad, no están unidos, digamos, subsistentemente. Muy importante esta distinción en Teodoro, muy interesante realmente, porque le va a dar un aspecto muy único a su cosmología. Y lo que pasa es que este tema del espacio secundario, el espacio que es más allá, ni siquiera viene tan claro en Aristóteles. Aristóteles un poco lo deja abierto en Física 7, ¿no? Y sobre todo, si leemos su tratado sobre la geografía, casi parece que los contiguos de Aristóteles, ¿no? Si recordamos también, no solamente su tratado de geografía, sino Física 2, en donde nos está hablando sobre los contiguos en lugar de los continuos, ¿no? Un poquito en las controversias contra los eleatas, ¿no? Que decían que no había posibilidad de movimiento. Y Aristóteles, un poquito en esa defensa, los une, ¿no? Tiempo y movimiento. Y Teodoro dice, no son, digamos, intrasubsistentes, o sea, no es que uno dependa del otro, cada uno tiene su subsistencia y obran juntos, pero cada uno tiene su propia actividad. Este es un punto muy importante de la filosofía de la naturaleza propiamente bizantina. Teodoro entonces toma este concepto de la separación del lugar en primer y segundo grado y lo aplica al concepto del alma. El alma es el topos de las formas. Sin embargo, no es meramente un límite corporal, sino que es de hominis y nostos tus logus pantón ton ontón, es decir, aquello que comprende conceptualmente las razones de todo aquello que es. Muy interesante, entonces el alma en Teodoro no es nada más como aquello que limita con el cuerpo, sino aquello que en tanto es limítrofe, en tanto que es un espacio, un lugar separado, y por eso aquí hay una continuidad de la física hacia los tratados del alma, comprende las razones de todo aquello que es, subsistente en sí, separado, no
no separado en términos del género, separado ontológicamente, separado subsistente en sí, hipostáticamente, vamos a hablar más adelante de eso con Metóquites, del cuerpo, lo cual nos va a dar un argumento muy bonito para la inmortalidad del alma, que les adelanto, ahorita vamos a hablar de ese tema, pero les voy adelantando, los filósofos bizantinos argumentaban, era la teoría aristotélica, mientras que casi todos los pensadores decían que no, los filósofos bizantinos decían, no, sí, ahorita vamos a ver este concepto. Es de igual importancia notar el rechazo de Teodoro por el concepto de vacío. La totalidad del topos y del Urano son a priori y se dan por el orden de los cuerpos. Esto lleva a Teodoro a proponer una cosmología dinámica de elementos que se necesitan mutuamente y están en movimiento dentro del topos sin confundirse con él, ya que el firmamento y las formas planetarias sean globulares. Aquí vemos una idea de cómo la filosofía sirve no para dar herramientas a la teología, sino para confirmar la revelación, ya que a partir de sus temas sobre el lugar, describe el firmamento como Oster an itis, trojón en Nisei, una rueda dentro de otra rueda, confirmando lo que San Máximo, ese de trojón en trojón es muy interesante porque es una rueda dentro de otra rueda, pero ¿de dónde sacó lo de la rueda dentro de la otra rueda? De Ezequiel, lo toma de las descripciones tanto de las formas angélicas como de el firmamento a partir de los profetas mayores, ¿no? Y esto confirma lo que San Máximo nos dice en la mistología eclesiástica sobre la interpretación iconográfica del cosmos, es decir, que es globular. Entonces, aquí podemos ver muy interesante cómo los temas a partir de la filosofía natural se van concatenando en el pensamiento bizantino y forman una unidad muy cohesiva de pensamiento aristotélico, aplicado ciertamente a mucho a la idea de forma, de idea, de lugar que se tiene, ¿no?, en Platón, pero para dar un carácter muy distintivo de la teología cristiana oriental. Entonces, bueno, espero que hasta ahorita vayamos todos bien. Vayan tomando nota, porque vamos a entrar con este tema que es bastante complicado, que es la inmortalidad del alma. Y aquí debemos de tomar en cuenta lo que Teodoro nos dijo, Teodoro de Esmirna, porque ahora vamos a hablar de otro Teodoro, que es Teodoro Metóquites, pero va a ser muy correlativo, ¿no? Metóquites aquí... para Metóquites yace el punto crucial entre la crítica neoplatónica a la teoría aristotélica del alma y una comprensión cristiana y ortodoxa oriental de la misma. Porque empieza Metóquites, como buen filósofo bizantino, en lugar de ser muy sistemáticos, eran muy narrativos con cómo explicaban sus conceptos. Y entonces él nos da un poquito una narración, ¿no?, en donde dice que hay quienes afirman que Aristóteles hace del alma una sustancia inseparable del cuerpo y que luego no podía ser inmortal. Esta es la crítica de Porfirio, pero también de San Justino el filósofo, como es conocido en Oriente, aunque ustedes seguramente lo han escuchado como San Justino mártir. En efecto, el alma, al ser una actividad del cuerpo que es viva por naturaleza, podríamos pensar que no hay una posible conmensuración de ambas posturas. Entre el alma inmortal y el alma mortal, Aristóteles dijo que era actividad del cuerpo, luego cuando el cuerpo muere, muere el alma, ¿no? Sin embargo, Metóquites resuelve esto de una manera muy original al decirnos que, y cito, Aristóteles define al alma como inmortal y le asigna un modo único e incorpóreo de ser. Me refiero a aquellos textos de Aristóteles donde considera al intelecto como actividad y función autónoma y que no requiere del cuerpo. Esto es en De Anima 1.3 y 4 y en Física 7.1 y 8.5, donde explica que el alma es como el piloto del cuerpo. Lo gobierna, pero es llevada con él, aunque tiene un ser separado que puede abandonar el cuerpo, pero no a sí misma. Termino la cita. El argumento de Metóquites se basa en una suerte de argumento ontológico tomado del Fedro y podemos reconstruir su argumento de la siguiente manera. Entonces vamos a verlo como paso por paso y después vamos a ver por qué parece que no funciona, pero sí funciona.
Lo puse como A, aunque el argumento lo pone como 1, pero esto es para no confundir, porque las premisas 2 y 3 realmente se parten de la 1, son como premisas secundarias de la 1. Entonces, el movimiento es una relación asimétrica entre dos entidades contiguas, una que causa el movimiento y otra que mueve. Ok, seguramente si estamos de acuerdo con física 2, con Aristóteles ahí, no vamos a tener ningún problema, ¿no? En aceptar esto. A1. Por todo movimiento, si aquello que se mueve y lo que mueve están desconectados, el movimiento cesará. Ok, parece que se sigue, ¿no? De la anterior. Y A2, por todo movimiento, si aquello que se mueve y lo que mueve tienen una relación de identidad, lo que mueve no dejará de ser causa, a su vez, del movimiento. La inversa, ¿no? B, ya que claramente A2 no se sigue de A1 ni de A, pero tampoco de la inversa de A, es decir, que por todo movimiento, sí y solo si el movimiento de las partes que se mueven están desconectadas, cesará el movimiento. Ahora, esto puede parecer una falacia de la consecuencia, pero ¿qué pasa si leemos el argumento al revés? Si leemos el argumento al revés, empezamos con B, ¿no? Por todo movimiento, sí y solo si el movimiento de las partes que se mueven están desconectadas, cesará el movimiento. Luego, por todo movimiento, si aquello que se mueve y lo que mueven tiene una relación de identidad, nunca dejará de haber causa del movimiento. Luego, por todo movimiento, si aquello que se mueve y lo que mueven están desconectados, el movimiento cesará. Entonces, el movimiento es una relación asimétrica entre dos entidades contiguas. Y si lo leemos así, tiene todo el símil con los argumentos ontológicos que se sirve del recurso a partir del Fedro, que es la existencia eterna del alma por naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza del alma? El movimiento. Y aquí vemos que entonces por la naturaleza del alma es no estar desconectada. Si empezamos con la parte B del argumento, siempre tiene una conexión, siempre tiene una identidad. Luego, siempre tiene un movimiento. Luego, ese movimiento puede ser autónomo, luego es inmortal. Es un argumento muy, muy, muy bonito, muy, muy, muy interesante, porque tiene algo que es muy peculiar de los argumentos ontológicos, y es que le podemos empezar a sacar premisas intermedias. Y estas premisas intermedias son, a su vez, como justificaciones anteriores y conclusiones intermedias. Es una forma de argumentar muy particular, sobre todo de la lógica medieval, ¿no? Para los que ya han llevado uno que otro curso y por ejemplo han podido ver el argumento de Anselmo, que ciertamente es mucho más completo, mucho más extenso, pero esto de leer el argumento de abajo para arriba, que nos permite entonces llegar a esclarecer los géneros y las categorías de lo que estamos hablando. Bueno, antes de pasar al problema de los universales, nada más para cerrar aquí esta parte, me gustaría entonces, es decir, para los filósofos bizantinos que claramente estaban enmarcados en la ortodoxia oriental cristiana, se presenta, ¿no?, el gran reto de cómo conmensurar la lectura somera y la lectura clásica de Aristóteles, ¿no?, del de ánima de Aristóteles, sobre el alma mortal, para ellos poderlo comprender desde su categoría cristiana. Y entonces aquí es donde podemos ver este gran ejemplo de la filosofía, no como el toolkit, ¿no?, sino como la herramienta de la teología, sino como el complemento de la teología en términos de por medio de la razón, y vamos a utilizar los términos que nos dieron, de la razón externa, ¿no? Vamos a entonces poder ver las razones internas, ¿no? Pero entonces se genera no esta dialéctica del servicio, sino esta dialéctica de la participación. Y es que este término de la participación, ahorita nos vamos a meter duro con ello porque es la clave para entender la filosofía bizantina, el concepto de la participación. Y para poder hablar de ello, nos vamos a meter, por fin, en el problema de los universales.
Los pensadores bizantinos, primordialmente Juan Italo, Eustracio de Nicea y Gennadios Escolarios, retomaron las propuestas neoplatónicas, particularmente las que Amonio hace de la isagoge de Porfirio, para entender las divisiones y los géneros. Y por género vamos a, de manera muy, no vaga, pero muy general, decir que es aquello que tiene en común una propiedad esencial. Ya, vamos a tomar eso como género. Porque ahorita se va a esclarecer esta definición viendo los argumentos. Sobre todo, vamos a tratar sobre todo a Juan Italo. Y esta división que hace Amonio de la isagoge de Porfirio tiene 3 puntos. Seguramente los han escuchado en latín, ¿no? Pro, ton, polón. Los géneros antecedentes a los particulares que se identifican con las ideas platónicas en la mente de Dios. En tis polis, los géneros en los particulares que corresponden a las formas inmanentes de Aristóteles, y epi tis polis, los géneros después o posteriores a los particulares, que son conceptos en la mente humana, ¿no? Entonces son los que anteceden, los que están en y los que son después. Pero, mientras que esta es la división clásica que hace Amonio, Juan Italo presenta los géneros el 2 y el 3, el etis polis y el epitis polis, como 2 subdivisiones del mismo género. Entonces él dice, no son 3, son 2. Son el proton polón, o sea, lo que antecede, que son las ideas en la mente de Dios, ese es un género. Y el otro género va a ser las formas inmanentes y los conceptos en la mente humana. Y estos más bien van a adquirir su diferencia por participación. Son 2 subdivisiones del mismo género y que son ambas posteriores, histerogenies y posteriores en su generación a los individuos perceptibles, capaces de ser predicados de estos y adquiridos por abstracción racional. Entonces, fíjense, muy interesante. Italo dice, no, hay individuos perceptibles. Ahorita vamos a ver qué significa esto de los individuos perceptibles, ¿no? Y entonces, histerogení, posteriormente a, se dan las formas inmanentes y los conceptos en la mente humana. Ahorita vamos a ver por qué Italo siente la necesidad de hacer esta división. Lo que distingue a los géneros de dicha subdivisión, esta segunda subdivisión, los que están en y los que son posteriores, es que son inseparables de los individuos de los cuales se predican. No se predican de muchos, los primeros, no se predican de muchos individuos, sino solamente de aquel que participa en ellos. Mientras que los géneros después se predican de todos los particulares y de cada uno por separado. Entonces, aquí tiene que ver cuál es la distinción. No es una distinción ontológica, es una distinción de participación. Y por eso es importante mantener la idea del histerogenis, de la posterioridad en la que se dan estos géneros. Esto da pie a que la interpretación de Italo, y en efecto de todo el pensamiento bizantino tardío, tome a las formas inmanentes de Aristóteles como particulares. Lo asumen, ¿eh? O sea, si ustedes se van a cualquiera de los recursos, ahorita les voy a platicar un poquito de Georgios Paquimeres, muy breve, en su análisis del Parménides, lo asumen. Simplemente está el presupuesto de que las formas inmanentes de Aristóteles son particulares. Y esto se refuerza con la idea de que ambos géneros se adquieren por medio de la abstracción. El problema que presenta esto es pensar entonces que los géneros nunca son seres, pero Italo toma una diferencia aristotélica entre lo que es incorpóreo per se o de manera fuerte, así lo pone, de manera fuerte, y lo que es incorpóreo por accidente o de manera débil y depende de un cuerpo para subsistir. Ahorita vamos a ver los modos, esto que está aquí abajo, que mucho griego ya vi, perdón, ¿son qué? Son los modos de subsistencia. Ahorita vamos a ver esto. Claro, aquí estamos presuponiendo un conocimiento de lo que Aristóteles dice sobre la subsistencia, ¿no? Sobre todo los primeros 3 libros de la bueno, los 3 y el adendo está a la mitad entre el 1 y el 2 de la metafísica. Italo nos confirma lo siguiente. Aquello que no subsiste, pero depende del pensamiento, no es un ser. Anipóstata, ¿no? Que es la partícula privativa, ¿no? Hipóstata, entonces no tiene una subsistencia. Aquello que subsiste puede subsistir por sí, hipostasis, y este término a los que tratamos con categorías de pensamiento oriental nos encanta, ¿no? Y es uno de los términos más queridos del pensamiento ortodoxo y bizantino, o en algo más, en hipóstata. Entonces, hipóstasis, lo que subsiste por sí,
Enhipóstata, lo que subsiste en algo más. Anhipóstata, lo que no tiene subsistencia propia, pero depende del pensamiento. La subsistencia antecede a la percepción y los seres que subsisten en algo más son antecedentes por su cognoscibilidad. Se predican de muchas cosas y son pensamientos o, como le llama Italo, fantasmata, cosas de nuestra imaginación. Resumiendo la postura de Italo, que nos da una idea muy clara no solamente del pensamiento neoplatónico bizantino, sino de su influencia de San Juan Damasceno, podemos ver que todos los géneros son seres incorpóreos, todos. Los géneros antecedentes o anteriores a los particulares son subsistentes, siempre van a ser hipóstata, siempre, siempre. Los géneros en y posteriores a los particulares son seres que subsisten en algo más, en hipóstata. Es decir, mientras que solamente Dios, sus pensamientos y los individuos perceptibles existen de manera subsistente, todos los géneros son seres y no meros fantasmas. Podría parecer aquí una contradicción con algo que se dijo anteriormente, pero debemos clarificar un concepto de primordial importancia en la metafísica de los bizantinos y es el concepto de la participación, ¿no? Porque podemos decir, no, pues espérate, me acabas de decir que si hay fantasmas, ¿no? Que aquellos que no subsisten en sí, pero sí tienen una subsistencia en algo más, son fantasmatas. De hecho, es muy interesante, el ejemplo que pone Italo es el de un unicornio. Vamos a ver ahorita por qué puede llegar a esto y decir, no, este no es un mero fantasma. No tiene una hipóstasis, pero sí tiene una enhipóstasis. Eso sí, la participación no es solamente una actividad de la razón que aprende un concepto. A veces se podría entender que la participación es cuando yo participo del concepto de taza porque entiendo lo que es una taza. No, esto es una definición muy escueta que se va a hacer muy importante después para las controversias palamitas y en el desarrollo completo de la filosofía bizantina. No vamos a poder entrar en ese tema por cuestiones de tiempo y por cuestiones de complejidad, porque es toda una plática en sí, pero es una interacción entre el individuo y la actividad del particular, por accidente, por naturaleza, por contingencia o por necesidad. Es decir, la taza, ¿no? Ahorita estoy agarrando mi taza de café, esa taza tiene una actividad. ¿Cuál es la actividad de la taza? Bueno, ser taza, ¿no? Contener café. No es nada más entender que esto es una taza, sino para qué sirve la taza y cuál es mi modo de relación por la taza. ¿Es accidental? ¿Es contingente? ¿Es necesario? Les puedo asegurar que para dar la plática es necesario, pero normalmente tendríamos que es contingente. Es decir, no es solamente una acepción intelectual, es una dinámica entre la actividad del intelecto y del inteligible. A partir de esto podemos ver que incluso los géneros dependientes del pensamiento están participando de particulares. Voy a dejar la presentación aquí abierta para que ustedes la puedan seguir viendo, pero para todavía adelantarle más a este tema, les quiero leer un poquito de un comentario y tal vez les deba de dar un pequeño prolegómeno, no muy largo. Este es un comentario que hace un pensador, Giorgos Pakimedes, al Parménides de Platón. Hay que acordarnos que ciertamente el Parménides de Platón, aparte de ser un texto brillantemente difícil, su aceptación en Occidente llega a ser muy tardía. Muchas veces para ver comentarios completos nos tenemos que ya esperar al Renacimiento o posterior, mientras que el Parménides de Platón en Oriente es prácticamente equivalente al Sabiduría Perenne, ¿no? Es uno de los libros más importantes dentro de los comentarios. Y Giorgos Pakimedes hace, en buena tradición bizantina, este comentario que, si bien tiene algunas ideas propias de él, de nuevo es un comentario aristotélico a Parménides. Les voy a leer tal cual cómo viene el párrafo. Este es de un trabajo propio que estamos también incorporando en la introducción a filosofía bizantina, y dice:
Dentro de dicho marco, para los teólogos bizantinos, la participación era por medio de las energías, que ayer lo discutíamos el doctor Paniel y yo, es seguramente una muy mala traducción, estamos pensando más bien lo que les describí, las actividades ideadas de Dios. Debemos tener cuidado de ver si para Paquimeres esto es un presupuesto o una conclusión. Entonces, el modo de participación es por medio de la actividad del género en tanto individuo, ¿no? Sea la idea de Dios, sea lo que está en o lo que es posterior. Aquí primero muy importante, si se fijan, ya dijimos de la actividad, entonces yo no participo de la cosa, yo no participo de la idea de Dios, yo no participo de la taza, yo participo de la actividad. Muy importante. Él argumenta que la receptividad a las cualidades debe ser sobre las sustancias, aquello que tiene subsistencia, ¿no? Parménides, en 149e y siguiendo hasta 151a, si quieren la referencia del texto del Parménides, explica que las cualidades, en particular el tamaño, son siempre relativos el uno al otro y no en sí, porque los opuestos no pueden ocurrir en cosas cuyo estado es la existencia positiva. Aquí Parménides quiere probar el punto de la perfección de la forma del ser, que no puede excederse ni disminuirse, pues no puede ser opuesta a sí misma. Por lo tanto, debe haber un estado de igualdad. Lo interesante no es tanto centrarse en un punto único de la discusión de la cualidad del ser en el Parménides, sino que Paquimeres ve que la idea aristotélica de que las relaciones son siempre respecto a las cualidades, es decir, que el tamaño siempre se predica de otra cosa, nos remite a la idea de las formas platónicas y afirma el tercer excluso de la argumentación. Mientras que podría parecer auxiliar, esto nos remite a lo que tratamos, que la forma, el argumento y el contenido del mismo forman una silogística indisoluble. ¿De qué? Del tercer excluso de Parménides. Ese tercer excluso que luego tanto trabajo cuesta desde una categoría muy posterior o desde una categoría que no está tomando en cuenta la unión de Aristóteles con Platón. Paquímedes lo logra aterrizar y lo logra aterrizar dándonos entonces esta idea de la participación, ¿no? Tenemos entonces la participación como la dinámica de la actividad. Y este tema va a ser central para todo el desarrollo bizantino. Bueno, me he quedado sin ideas, pero más importante, me he quedado sin plantillas para enseñarles, que tenían muchísimo texto, pero sobre todo me he quedado sin más que decir, no porque no se pueda decir más, sino porque creo que son temas que debemos tratar con mucho cuidado, porque tenemos, de hecho me regreso aquí a la cámara para que podamos conversar más cara a cara, porque corremos mucho el riesgo de querer pensar en la filosofía bizantina desde una categoría que no le es propia. Y la filosofía bizantina desarrolla sus propias categorías ya desde un pensamiento que es conocido para todos aquellos que tienen el interés filosófico, ¿no? Platón y Aristóteles. Sin embargo, no el Platón y Aristóteles que llegamos a estudiar con la visión occidental, postmedieval, después cartesiana, después leibniziana, spinoziana de sus conceptos, sino ellos entienden a Aristóteles y a Platón, uno, como fuentes de sabiduría, como fuentes únicas de sabiduría, no hay una distinción entre el uno y el otro, y al final de cuentas, como ellos que ayudan con el lenguaje para la sabiduría de lo externo, con lo cual podemos apreciar entonces lo interno. Y bueno, con ese comentario me gustaría dar cierre a mi parte en la charla, esperando que haya sido de gran interés y que es un tema que se sigue desarrollando. Y antes de poder pasar a comentarios, además me gustaría decirles, hay un libro de Linos G. Benakis, que es básicamente con el libro con el que me guié bastante, que es An Introductory Approach to Byzantine Philosophy. Está
publicado, no dice por quién, por Lambert Academic Publishing. De hecho, es muy reciente, es de 2017 y es de las pocas introducciones propiamente que existen y un problema de lo que les comentaba al inicio. En sí, es una recopilación bibliográfica, este libro. Tiene algunos temas, pero sobre todo lo que hace es recopilar la bibliografía de lo que se habló. Entonces, bueno, ciertamente es un tema que da para mucha investigación original y esperamos que así sea. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos Alberto. Qué interesante. Bueno, seguro habrá muchos comentarios. Entonces, antes de dar la palabra a nuestros invitados para que nos hagan sus preguntas, pues me gustaría hacer una especie de acto de magia e invocarte desde donde quiera que estés y traerte a esta habitación. Excelente. Bueno, ahora aquí sí estamos. Podemos ver que la filosofía bizantina es muy poderosa. Entonces, pues, creo que vamos a tener que quitarle el micro. Entonces, bueno, pues aprovechamos aquí para hacer el diálogo, ya que estamos aquí, pues con nuestros invitados. Bueno, ¿alguien quiere hacer una... ¿Cómo lo hizo? Bueno. Magia bizantina. Tecnologías especiales, ¿no? Tenemos una serie de cosas aquí, unos avances poco conocidos. Bueno, Francisco, tienes una cuestión. ¿Quieres comentarnos algo? ¿Preguntarle algo a nuestro ponente? Sí. Bueno, es interesante, incluso, digamos, en el tema de la vida espiritual, pues analizar los íconos bizantinos. Aquí en la casa de formación tenemos algunos cuantos, no muchos, porque es más como, tenemos más arte romano, pero mi pregunta es si los íconos bizantinos se utilizaron también para la difusión de la filosofía o es más como de la teología. Qué excelente pregunta. Y por cierto, esta es una cuestión que el otro día estábamos platicando y es un poco anecdótico. Fíjate que hay un monasterio en Meteora. Meteora es una región de Grecia muy interesante porque son así una bola de pilares. Y está la Gran Labra, el gran monasterio, ahí en Meteora. Tú cuando entras, hay un icono, que es una pared completa, por cierto, de ambos lados, en donde están Pitágoras, Aristóteles, Platón. ¿Quién más está por ahí? Varios de los estoicos, ¿no? Pero sí, está, parece que Zenón. Zenón de Sitio. Zenón de Sitio. Está, bueno, sí. Y hay otros. ¿Y qué es el que usamos para la invitación? Es el que está en la invitación. Y si te fijas, no tienen un halo alrededor, pero están puestos. ¿Y quiénes están guiándolos? Hay dos representaciones de este icono. Este que está en plano y uno que está como en niveles. Y los dos que los están guiando son San Justino el filósofo y San Pablo. Y esta es una idea de hecho, muy promovida sobre todo por San Basilio Magno. Y que después, claro, repercute en toda la historia del pensamiento bizantino. Y es, la filosofía griega nos es provechosa. Incluso él tiene un tratado, ¿no? El provecho de los escritos paganos para los jóvenes, ¿no? A veces conocido como la abeja de San Basilio. Y la abeja de San Basilio es que estos filósofos tenían el conocimiento imperfecto del logos. ¿Y quiénes lo completaron? Lo completaron San Justino y San Pablo porque ellos son las cabezas de los filósofos que los guían hacia el logos, que obviamente es Cristo. Entonces, muy interesantemente, sí hay representaciones, incluso dentro de los mismos monasterios.
Hay otro sí es en Monte Athos, ¿no? Que está Aristóteles de un lado y Platón del otro, justamente como las guías hacia entender el logos. Y aquí es donde vemos esta idea bizantina de la filosofía, ¿no? No anciliar a la teología, sino con esta dinámica, ¿no? De llevar hacia la teología. Es, digamos, el paso anterior hacia la teología. Entonces, sí, en efecto, incluso tenemos representaciones iconográficas en monasterios. Y bueno, si me permites ¿Sí? comentar algo sobre este punto tan interesante, igual por la pregunta muy buena de Francisco, es que pues toda la controversia sobre la iconoclastia, o sea, la prohibición o aceptación de los iconos en el séptimo concilio sí. de Constantinopla, pues tuvo muchísimos argumentos profundamente filosóficos sobre cuál es cuál es la distinción entre un signo y su contenido y cómo el signo te lleva al contenido, etcétera, etcétera. Y San Juan Damasceno utiliza una batería de argumentos filosóficos súper interesantes, ¿no? Para hablar en contra de la iconoclastia, ¿no? Y por el valor de las imágenes como guías hacia las realidades que están, bueno, la visión platónica, ¿no? Es que lo material, lo real debe formarse de acuerdo a su arquetipo ideal. Entonces, bueno, pues lo mismo, la imagen, ¿no? La imagen es una guía para que el arquetipo ideal te quede más claro y puedas conformar la realidad en forma, de acuerdo a su imagen ideal, ¿no? Y si me permites añadirle un poco ahí, no solo esto lo vemos en la iconografía y por eso la iconografía bizantina no es realista, ¿no? Porque está intentando ser una ventana al arquetipo, que es muy interesante porque esa es exactamente la fórmula de lectura patrística de la Sagrada Escritura. Es a partir de los tipos cristológicos en el Antiguo Testamento, de los tipos marianos en el Antiguo Testamento, ¿no? Es una lectura tipológica y eso se ve reflejado justamente en la iconografía, que entonces tiene no solamente un valor pedagógico, claro que lo tiene, ¿no? Para poder mostrar la vida de los santos, la vida de Cristo, los ejemplos de la salvación, demás, sino que está reflejando esta visión arquetípica de cómo se lee la escritura y entonces la participación, esta idea que les platicaba ahorita de la participación, es decir, la actividad de la forma con la idea. Muchas gracias por la respuesta, muy, muy interesante. La conferencia también, agradecerle por la conferencia. No, muchísimas gracias. Gracias. Tenemos también una pregunta de Steven, desde Colombia. Adelante, ¿quieres preguntar? Muchas gracias por la exposición, de verdad que muy interesante. Y en el transcurso mientras el ponente realizaba su exposición, a mí me pareció muy interesante esa expresión que utilizó con respecto a cómo el pensamiento bizantino, los filósofos del periodo bizantino, recuperan o enfatizan de un modo mucho más fuerte esa relación que existe entre filosofía y, digámoslo así, religión. Filosofía y fe, ¿cierto? Sí. Sin embargo, yo quisiera saber qué percepción tiene el ponente con respecto a lo que voy a decir. Porque considero que antes de Bizancio, de este periodo bizantino, creo que hubo una fuerza, ¿sí? En cuanto a los nexos de estas dos áreas de conocimiento, entre filosofía y fe, ¿sí? Pues si vamos a entender la fe como un área de conocimiento, pero pongámoslo, uno sabe y es consciente de que la fe trasciende a esa cuestión de conocimiento. La fe no es solamente asunto de conocimiento, es también de praxis, pero en términos, pongamos la fe en términos de conocimiento en este caso. Digo esto porque al menos desde Clemente de Alejandría y en este tiempo los contemporáneos de Clemente, como fueron algunos apologistas, San Justino, que tú muy bien lo mencionas,
Atenágoras de Atenas y otros tantos, vieron ese nexo, ¿sí? Y no solamente por el empleo de conceptos griegos, sino también porque a partir de esos conceptos, pues pudieron hacer una reflexión muy, muy prolija, muy profunda de la fe cristiana, ¿sí? Sin embargo, en ese periodo también hubo personas, personajes, escritores de cristianismo que disintieron con esta noción, ¿sí? Pensadores griegos como Hermias el filósofo. Él desarrolló un discurso contra los griegos, donde él incluso parece expresar que la filosofía no va a servir para nada en asuntos de fe. Lo que va a pasar posteriormente también con pensadores de este lado de Occidente, como fueron Tertuliano, que va a ser mucho más enfático en esa noción de que la filosofía no va a servir para nada, que en cuestiones de fe tenemos que basarnos en simplemente cuestiones de fe y la filosofía pues no tiene por qué estar involucrada, ¿sí? Pero no sé si es muy, como dijera yo, muy apresurada la expresión de decir que en Bizancio hay, hay una fuerza, ¿sí? Eh, en cuanto a pensar o decir que fe y religión, ¿sí? Van unidas, cuando realmente previo al periodo bizantino hubo pensadores que también dieron con esta relación tan íntima entre filosofía y religión. ¿Qué piensas tú al respecto? No, primero agradecerte tu pregunta y tienes razón, hay una fuerza, esa fuerza se llama monasticismo. Una, una cosa que obviamente pasa en el periodo temprano, mencionas a Clemente de Alejandría, obviamente podemos pensar, aparte de Tertuliano, Orígenes, ¿no? Otros pensadores, aunque Orígenes claramente un escritor eclesiástico, ¿no? Pero ellos están mucho todavía en el debate por cercanía geográfica, ¿no? Tenía mucho que ver la cercanía geográfica de estar mero en Alejandría con las escuelas, sobre todo con las escuelas neoplatónicas, ¿no? Que la escuela neoplatónica es la que más sobrevive, digamos, de ese lado, y obviamente ya más pegado a Roma, con la escuela estoica, ¿no? Que permanece todavía bien entrada, de hecho ya casi para la caída de Roma seguimos teniendo, ¿no? Pensadores estoicos, pero digo, no podemos dejar de lado para nada a Séneca, a Cicerón, a Marco Aurelio. ¿Qué pasa con la experiencia bizantina? ¿Por qué es tan única? Por la fuerza del monasticismo. A final de cuentas, la concepción monástica de los separados del mundo, ¿no? De separarse de las cuestiones mundanas, no despega entonces a la reflexión filosófica de la reflexión de la fe. Mientras que muchos de los otros pensadores están directamente en controversia con las escuelas neoplatónica y estoica, que claramente llegan a tener en sus etapas más tardías una gran connotación anticristiana, ¿no? Por su mismo desarrollo. De nuevo, mucho tiene que ver con geografía, y que el periodo del que estamos hablando, el Bizancio tardío, que es hacia donde ya se desarrolla esta idea de la filosofía y la teología como muy unidas, tenemos que estar muy, muy conscientes del... una cosa muy interesante que se da con la vida monástica en Oriente, que no es tanto el caso de Occidente. De hecho, por ahí recordemos, no ese fantástico libro del Nombre de la Rosa, ¿no? En donde le tienen cierta aprensión incluso al conocimiento, ¿no? Como, ay, no, mejor de lejitos y solamente los inquisidores y demás, porque se toma esta cuestión de que es la revelación, ¿no? La revelación de la fe. Esto tiene, de hecho, un detalle muy, muy, muy interesante y que tal vez no planeo hablar de esto, pero que nos lleva al mismo canon de la escritura en Oriente y en Occidente. En Occidente, y si tú ves algún leccionario, incluso del Novus Ordo de la misa latina, tú vas a ver que hay una serie de lecturas del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis muy temprano se acepta en Occidente como libro canónico. Y entonces impacta fuertemente en la tradición intelectual de tener dentro de la prédica y de la vida cristiana
¿no? El pensamiento apocalíptico, el pensamiento de la revelación. Mientras que en Oriente, al día de hoy, si tú ves un leccionario, nunca se lee, nunca jamás vas a leer el libro del Apocalipsis en los leccionarios. Mientras que en Oriente se acepta la epístola a los hebreos, epístola en donde se plantea por primera vez en el cristianismo muy temprano una sistematización de la fe. Epístola que en Occidente toma 6 siglos para ser aceptada. Estamos hablando que tuvieron que pasar las controversias de San Agustín o sea, que casi siglo V para que fuera aceptada la epístola a los hebreos completamente en Occidente. Yo creo que esto nos da entonces una idea muy clara. En Occidente, la fe adquiere este carácter como muy de revelación, ¿no? Y entonces esta fe carismática. Mientras que en Oriente adquiere esta cualidad de la actividad, de la participación del nous, ¿no? Del intelecto, unido al acto de fe. Entonces aquí tenemos temas desde la formación del canon bíblico, tenemos la experiencia monástica en Oriente y Occidente que son muy distintas y claramente las fuerzas políticas que lo fueron formando, ¿no? Mientras que en Occidente dependes de un solo centro, que es el papado, que encima de todos entra a tomar un vacío, un vacío político que deja la caída de Roma. Y que tiene que entonces un poquito agarrar las riendas de toda Europa occidental, ¿no? Que es particularmente incontrolable durante los siguientes siglos, mientras que en la parte oriental tienes 4 sedes, y esas 4 sedes tienen una organización muy, muy particular que permite este desarrollo de la vida monástica, de la vida política de manera muy lineal. Yo creo que todos estos temas, que son muy interesantes, pero también muy extensos, aportan a la idea de esta distinción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Steven. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario que le gustaría enterarse un poquito más a lo mejor de alguno de estos temas que se han mencionado? Yo, chicos. Marina, adelante, te escuchamos. Hola, pues primero que nada, agradecerles la invitación. La verdad es que, pues yo no soy filósofa, pero en lo personal me ha parecido muy interesante y sumamente digerible toda la información, por lo cual, bueno, creo que es digno de agradecer. Y pues quisiera preguntarles, chicos, ¿ustedes van a estar publicando algún libro, algo respecto a todo esto para ampliar pues los contenidos, ¿no? Porque es un tema bastante complejo. Insisto, yo no soy docta en el tema, sin embargo, bueno, me resultó bastante interesante y atractivo el tema y me gustaría conocer más. Nada más, eso. Gracias. Usted es nuestro invitado, si quieres ya diga. Muchas gracias. Pues sí, estamos planeando, ya tenemos este libro planeado y tenemos ya los primeros capítulos escritos. Se llama Introducción a la Filosofía Bizantina, que como mencionó el doctor Paniel, hasta donde sabemos es la primera introducción que se hace en lengua española. De hecho, incluso en lengua inglesa hay poco. Entonces, para nosotros, hacerle llegar este tema a todos los hablantes castellanos, entonces sí es muy importante. Sí vamos a estar en los próximos meses ya acercándonos a la fecha de publicación de este libro. Más que un tratado muy, muy extenso de temas filosóficos originales, lo que va a hacer es una compilación de las particularidades de la filosofía bizantina y tomar algunos de los principales pensadores y hacerlo muy expositivo, justamente para que quien tenga interés de acercarse a esta rama del pensamiento pueda hacerlo sin tener sin presuponer muchísimo conocimiento filosófico de parte de nadie. Lo queremos hacer muy accesible y ya en los próximos meses vamos a tener ya listo el anuncio de este libro. Y decir que, bueno, el libro, de hecho, bueno, yo lo veo como una oportunidad muy especial, ¿no? Porque además de que estamos haciendo un poquito, pensamos, ¿no? Que estamos haciendo un poquito de frontera aquí, de labor de frontera con este libro, pues también queremos
antes de que empiece a ver, porque pues tenemos la esperanza de que empiece a surgir más y más interés en el pensamiento bizantino medieval y premedieval en el mundo de habla española. Antes de que eso suceda, pues queremos sentar un antecedente, por ejemplo, pues tratando de evitar algunos errores, como lo comentaba Carlos, más temprano, ¿no? O sea, por ejemplo, un error clásico en la traducción en inglés de uno de los más grandes pensadores, defensor del lexicasmo, San Gregorio Palamas, es que se traduce sus términos griego, energeia, se traduce al inglés como energies, ¿no? Como energías. Energías. Y pues obviamente en inglés la palabra energía, como en español, pues no tiene que ver con lo que está hablando San Gregorio Palamas. Entonces es un error que desgraciadamente se ha extendido mucho en la literatura sobre los bizantinos en inglés, tanto en la filosofía como en la teología, pero nosotros pues queremos aprovechar para evitar ese tipo de errores ya desde ahora, ¿no? Para que cuando se haga el debate en español, pues aprovechemos toda nuestra gran tradición de traducciones, por ejemplo, de Aristóteles, que hay pues, grandes textos, grandes ediciones en español, muy bien hechas, ¿no? De multilingüe, pues con eso en mente. Otra cosa que quería decir así muy breve sobre este libro es que pues va a tener una parte introductoria como muy sencilla, como para entender un poquito el contexto, el mundo bizantino, y por otro pues ya va a ser una probadita de algunas ideas interesantísimas de varios de estos pensadores, ¿no? Que van desde etapas tempranas, como vamos a hablar de Dionisio el Areopagita, contextos incluso que estamos consultando muy recientes, porque pues ha habido descubrimientos en los últimos años, hasta los ya más tardíos, ¿no? Sí. Como, ¿quién sería de los más tardíos? Fletón. Fletón, Escolario, Paquímedes, Italo, sí. Entonces, pues, va a ser como una probada de 1000 años de pensamiento pues para invitar a muchas personas que les guste hacer un poquito de explorar, ¿no? Los límites del pensamiento en frontera. Y obviamente, pues también quienes tenemos una práctica de fe, pues en las iglesias orientales, ¿no? Pues también nos puede servir para aclarar mucho del lenguaje que utilizamos pues en la liturgia, en la divina liturgia, en distintos medios de hacer teología. Entonces también es muy interesante por eso. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias a ti. No sé si haya por ahí alguna otra intervención. Ahora no he escuchado a mis alumnos de filosofía medieval. Estaba yo casi seguro que se iba a desatar el debate sobre los universales aquí. Alan, no tiene ninguna cuestión. Bueno, claro, sí, Francisco, claro. Claro que sí lo eres, Francisco. Más bien creo que los apantallé mucho con lo de los universales en Bizancio. Dice Marina, esperaremos el libro. Bueno, Francisco, claro que sí. Y bueno, Rodrigo, Alan, ¿no tienen por ahí alguna? María, ¿alguna intervención? Es que sí estoy apantallado. Muy bien. Bueno, pues si no tenemos más participaciones, pues nada más me queda pues agradecer a todos su asistencia a este evento conclusivo de nuestro curso de filosofía medieval. Rodrigo dice muchas gracias por la plática. Sí, Rodrigo, gracias. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un curso que, pues a pesar de toda esta contingencia en la que estamos viviendo, pues sin embargo nos ha permitido pues tener algunos acercamientos a temas límite, ¿no? Muy interesantes. Y bueno, creo que también por primera vez en un curso de filosofía medieval, pues la filosofía bizantina ha ocupado uno de los temas, un lugar en el temario, entonces pues, también eso es histórico. La UPAEP siempre rompiendo los límites.
Entonces, pues nada, agradecer a todos por haber estado presentes y obviamente agradecer a nuestro ponente, Carlos, quien pues la verdad nos ha deleitado con estos temas tan buenos. Bueno, pues sin más por el momento,